Está bien que estés aquí esta noche. Está bien que te hayas detenido, que hayas apagado las luces, que te hayas alejado por unos momentos del ruido del día. Aquí, en este espacio tranquilo que compartimos esta noche, no hay nada urgente. No hay nada que debas recordar ni resolver. Solo hay una voz que habla despacio y una historia muy antigua que viene a encontrarte mientras el sueño se acerca poco a poco. Esta noche vamos a viajar muy lejos. Vamos a cruzar miles de años y miles de kilómetros hasta llegar a una tierra donde el sol era un dios y los ríos eran sagrados, donde los gatos eran venerados y los cocodrilos recibían ofrendas de oro, donde los muertos viajaban por el inframundo guiados por figuras con cabeza de chacal, y donde el cielo nocturno era el cuerpo de una diosa que se arqueaba sobre la tierra para proteger a todos los seres vivos. Vamos a viajar al antiguo Egipto, pero no es un viaje apresurado. No hay mapas que consultar ni prisa que sentir. Es un viaje lento, como el propio río Nilo, que se mueve sin apuro a través del desierto, siempre en la misma dirección, siempre con la misma calma que ha tenido durante miles y miles de años. Imagina por un momento que estás sentado junto al Nilo en una noche cálida del desierto. El aire es tibio, muy quieto. Huele a tierra húmeda y a la hierba alta que crece junto a las orillas. A lo lejos, apenas audible se escucha el suave movimiento del agua sobre las piedras. Las estrellas están muy cerca esta noche, como si el cielo se hubiera acercado un poco más hacia la tierra para escuchar también la historia. La luna cuelga suave y amarilla sobre el horizonte, y su reflejo se mueve lentamente sobre la superficie del río como si también flotara en un sueño. Y allí, un poco más adentro en la orilla, se alzan los templos. Sus siluetas negras contra el cielo estrellado son enormes y silenciosas. Las paredes están llenas de figuras talladas en piedra que ya nadie ve en esta hora de la noche. Figuras de dioses con cuerpo de hombre y cabeza de halcón, figuras de reinas con coronas de doble pluma, figuras de sacerdotes que llevan ofrendas eternas en sus manos. El viento roza suavemente esas paredes de piedra dorada, y es posible que, si escuchas con mucha atención, puedas oír algo muy lejano y muy suave, casi como el eco de una oración que alguien pronunció hace 3000 años y que todavía viaja por el aire del desierto. No tienes que hacer nada esta noche, solo escuchar, solo dejarte llevar por esta voz tranquila, como el río que se deja llevar por su propio cauce sin esfuerzo, sin resistencia, con una lentitud que tiene mucha dignidad y mucha paz. Deja que tus ojos se cierren si quieren. Deja que tu cuerpo se hunda un poco más en el lugar donde estás. La historia del antiguo Egipto no va a ningún lado. Ha esperado miles de años y puede esperar esta noche también, moviéndose despacio, palabra a palabra, imagen a imagen, hasta que el sueño llegue a buscarte. Empecemos. El nacimiento del universo. Las aguas primordiales. Antes de todo, antes del cielo y de la tierra, antes del sol y de las estrellas, antes de los dioses y de los hombres, antes incluso del tiempo mismo, había solo agua. No era el agua como la conocemos ahora, el agua que fluye y tiene orillas y se mueve bajo el viento. Era un agua distinta. Era inmóvil. Era infinita. Era oscura de una manera tan completa que no había ninguna diferencia entre el agua y la oscuridad, porque ambas eran la misma cosa, una sola sustancia sin forma ni límite, sin arriba ni abajo, sin principio ni fin. Los antiguos egipcios llamaban a esta agua primordial Nun. Y Nun no era exactamente un dios, aunque a veces lo representaban como una figura con cuerpo humano que sostenía en sus manos a otros dioses. Nun era más bien una condición,
el estado del universo antes de que el universo existiera, el silencio antes de cualquier sonido, la oscuridad antes de cualquier luz, el potencial antes de cualquier forma. Piensa por un momento en ese estado, en esa oscuridad sin límites, tranquila, sin movimiento, sin sonido. Era, en cierto modo, un estado muy parecido al que experimenta una persona justo antes de quedarse dormida, cuando la mente todavía está despierta, pero el cuerpo ya se ha ido, cuando el mundo que conocemos se disuelve poco a poco y queda solo algo suave y oscuro y sin forma. Así era Nun. Así era el universo antes de comenzar. Y entonces, en algún momento que los egipcios no podían precisar porque el tiempo todavía no existía, algo comenzó a moverse dentro de esas aguas. Algo despertó. Ese algo era Atum. Atum era un dios completo en sí mismo, el primero de todos los dioses, el que siempre había existido dentro del potencial de Nun sin que nadie lo supiera, esperando, quieto, como una semilla que espera bajo tierra antes de que llegue la lluvia. Y cuando Atum despertó, lo primero que hizo fue pronunciar su propio nombre. En la mitología egipcia, pronunciar el nombre de algo era crearlo, era traerlo a la existencia. Y así Atum se creó a sí mismo con su propia voz, emergiendo de las aguas oscuras como la primera cosa que existía en el universo. Y luego, desde esas mismas aguas, desde ese mismo potencial de Nun, emergió también un lugar. Un pequeño montículo de tierra que los egipcios llamaban el Benben. Era una colina diminuta que asomaba por encima de las aguas oscuras, el primer suelo firme en la historia del universo, el primer lugar donde algo podía pararse y ser. Atum se subió a ese montículo, y desde allí, solo en la oscuridad y el silencio del universo sin crear, comenzó a dar forma a todo lo que vendría después. Hay algo muy tranquilizador en esta imagen, si te detienes un momento a pensarla. Un Dios solo, parado sobre una pequeña colina de tierra en medio de un océano infinito y oscuro, comenzando a crear el mundo sin que nadie se lo hubiera pedido, sin que hubiera nadie mirando, sin que hubiera ninguna audiencia, solo porque era lo que correspondía hacer en ese momento. Hay en esa imagen algo muy digno, muy pausado, como si la creación del universo no fuera un acto de grandiosidad, sino de paciencia. Según algunas versiones de este mito, los primeros hijos de Atum fueron Shu y Tefnut, el dios del aire y la diosa de la humedad. Atum los creó de su propio cuerpo, de su aliento y de su esencia, y los envió al mundo, aunque en aquel momento el mundo todavía era casi solo oscuridad y agua. Shu y Tefnut se alejaron por esas aguas primordiales, y Atum los esperó en el montículo Benben durante lo que debieron ser edades y edades, porque el tiempo todavía no era del todo real. Y cuando Shu y Tefnut regresaron con él, Atum lloró de alegría, y de esas lágrimas nacieron los primeros seres humanos. En la lengua egipcia, las palabras lágrimas y humanos tenían un sonido similar, y por eso los sacerdotes decían que los hombres y las mujeres eran literalmente el llanto de alegría del primer dios. Shu y Tefnut, a su vez, tuvieron hijos. Sus hijos fueron Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Y aquí está uno de los momentos más hermosos de toda la mitología egipcia. Un momento que es al mismo tiempo una imagen y una explicación del mundo. Geb y Nut estaban unidos, completamente abrazados, el uno sobre el otro, sin separación posible entre ellos. Y entonces Shu, el dios del aire, los separó. Levantó a Nut con sus manos y la elevó hacia arriba, mientras Geb quedaba abajo. Y así nació la forma del mundo tal como lo conocemos. La tierra abajo, el cielo arriba y el aire entre los dos.
Los egipcios representaban esta imagen en pinturas y en las paredes de los templos. Geb era siempre una figura tumbada, a veces de color verde porque de él crecían las plantas, con la tierra como cuerpo. Y Nut era una figura arqueada sobre él, su cuerpo cubierto de estrellas, sus pies en un extremo del horizonte y sus manos en el otro, formando con su propio cuerpo la bóveda del cielo nocturno. Cada noche, según los egipcios, Nut tragaba al sol en el oeste cuando se ponía, y lo hacía viajar a través de su cuerpo durante toda la noche, y al amanecer lo daba a luz de nuevo por el este. Era el ciclo diario del sol, y era al mismo tiempo el ciclo del sueño y del despertar, del descanso y de la vida. Con el paso de los siglos, los sacerdotes egipcios elaboraron estas ideas con gran detalle y cuidado. En los templos, los escribas registraban estas historias en papiros y en las paredes de piedra, con una paciencia que resulta difícil de imaginar, escribiendo cada jeroglífico con precisión, mezclando el pigmento de colores brillantes y aplicándolo sobre la piedra pulida para que las historias de los dioses duraran para siempre. Y en las noches cálidas del desierto, mientras el Nilo corría silencioso y las estrellas brillaban con una intensidad que los habitantes de Dushniziyandea, las ciudades modernas, ya no pueden ver, los sacerdotes miraban hacia arriba y veían el cuerpo de Nut extendido sobre ellos, brillante de estrellas, y sentían que eran parte de algo muy grande y muy antiguo y muy tranquilo. Ra, el dios del sol. De todos los dioses del antiguo Egipto, ninguno fue más venerado, más central, más omnipresente en la vida cotidiana de las personas que Ra, el dios del sol. Ra era la vida misma. Era la luz que hace crecer los cultivos a lo largo de las orillas del Nilo. Era el calor que calienta la arena del desierto en el amanecer. Era el que hacía posible ver, el que hacía posible trabajar, el que marcaba el ritmo de cada día desde el primer rayo de luz en el horizonte hasta el último resplandor naranja antes de que cayera la noche. Los egipcios lo representaban principalmente como un hombre con cabeza de halcón, coronado con un disco solar rodeado de una cobra. Pero Ra tenía muchas formas, porque el sol tiene muchos momentos. Al amanecer, cuando el sol emerge joven y fresco del horizonte oriental, Ra era Khepri, el escarabajo sagrado que empuja la esfera del sol por el cielo como un escarabajo empuja su bola de tierra. Al mediodía, cuando el sol está en lo más alto y su luz es más intensa, Ra era Ra puro, en su plenitud y su poder. Al atardecer, cuando el sol se vuelve rojo y antiguo antes de hundirse en el oeste, Ra era Atum, el dios anciano que regresa a las aguas primordiales de la noche. Esta idea de que el dios del sol tenía 3 edades en un solo día es muy hermosa y muy humana también. Los egipcios veían en el movimiento del sol la historia de una vida completa. El nacimiento al amanecer, la madurez al mediodía, la vejez y la muerte al atardecer. Y como los dioses son eternos, Ra nacía de nuevo cada mañana, sin excepción durante millones de años. El templo de Ra más importante estaba en Heliópolis, que los egipcios llamaban Iunu, la ciudad del pilar. Imagínate ese templo en su época de mayor esplendor. Los muros exteriores eran altos como montañas, de piedra caliza blanca que brillaba bajo el sol con una intensidad casi insoportable. Las entradas estaban flanqueadas por obeliscos cubiertos de electro, una aleación de oro y plata, cuya punta resplandecía con el primer toque de luz cada mañana como si fuera el propio sol emergiendo de la piedra. Las palmas de dátiles se mecían con la brisa del desierto en los jardines del templo, y el aire llevaba siempre el olor del incienso quemado en los altares,
un olor denso y dulce que los sacerdotes dejaban flotar hacia el cielo como un mensaje para los dioses. Dentro del templo, los sacerdotes de Ra tenían rituales muy precisos que seguían cada día sin variación. Antes del amanecer, los sacerdotes de mayor rango se levantaban en la oscuridad y comenzaban sus purificaciones. Se lavaban con agua fría, se afeitaban el cuerpo completamente y se vestían con túnicas de lino blanco puro, porque el lino era la tela sagrada de los dioses. Luego caminaban por los pasillos del templo iluminados solo por la luz de pequeñas lámparas de aceite que proyectaban sombras largas y temblorosas sobre las paredes llenas de jeroglíficos. Cuando llegaban al Sancta Sanctorum, donde vivía la estatua del dios, realizaban el ritual del despertar. Rompían el sello de arcilla que cerraba las puertas del santuario que había sido puesto la noche anterior para proteger al dios durante la noche. Abrían las puertas lentamente. Lavaban la estatua con aceites perfumados. Le ponían ropa limpia, porque la estatua del dios era tratada como un ser vivo que necesitaba comer, beber, vestirse y ser atendido. Le ofrecían alimentos, flores, agua, incienso, y recitaban en voz baja las oraciones del amanecer, las mismas palabras que habían recitado los sacerdotes durante generaciones y generaciones, mientras el cielo comenzaba a aclararse muy despacio en el horizonte sobre el desierto. Para las personas comunes, Ra no era solo una idea abstracta o una figura religiosa distante. Era alguien muy cercano, muy presente en la vida diaria. Un campesino que trabajaba en sus campos junto al Nilo miraba el sol al amanecer y daba gracias en voz baja, sin necesidad de palabras elaboradas, solo con una reverencia pequeña, una mano levantada hacia la luz. Una mujer que preparaba el pan en la cocina de su casa, mientras el sol entraba por la pequeña ventana y calentaba el suelo de tierra, sentía que Ra estaba presente en esa calidez. Un dosono, pescador que salía con su barca de papiro antes del amanecer, esperaba con paciencia y un poco de temor reverencial el momento en que el horizonte comenzara a encenderse. Y en las noches de verano, cuando el calor del día se había acumulado en la piedra y en la arena, y el aire seguía siendo tibio mucho después de que el sol se hubiera puesto, las personas se sentaban fuera de sus casas, en los patios o junto al río, y miraban el cielo donde Nut había tragado al sol y lo llevaba ahora en su vientre, y sabían que antes de que terminara la noche, antes de que la oscuridad se volviera demasiado profunda, el sol regresaría a encontrarlos. Esa confianza en el regreso del sol era una de las cosas más fundamentales de la mentalidad egipcia. El mundo tenía un orden. El sol salía cada día. El Nilo crecía cada año. Los cultivos brotaban después de la inundación, y todo esto era Ra, manifestándose en el mundo de maneras que los hombres podían ver y tocar y sentir. Osiris, el rey que murió y vivió para siempre. Si Ra era la luz del día, Osiris era la promesa de que la noche no dura para siempre. Osiris fue el primer rey de Egipto, o al menos eso decían los mitos. Antes de que hubiera faraones de carne y hueso, antes de que hubiera pirámides o ciudades o templos, Osiris gobernaba el mundo y lo hacía con una sabiduría y una bondad que los egipcios recordarían durante miles de años. Era un dios que amaba a las personas, que les enseñó a cultivar la tierra y a hacer pan y a vivir en comunidad. Su esposa era Isis, la más sabia de las diosas, y juntos gobernaban sobre un Egipto que era también el mundo entero. Osiris era siempre representado con la piel verde o negra. El verde era el color de la vegetación que crece después de la inundación del Nilo. El negro era el color de la tierra fértil que deja el río cuando bajan las aguas.
esa tierra oscura y rica que hace posible la vida en medio del desierto. Osiris era representado generalmente como una figura envuelta en vendas, como una momia, con los brazos cruzados sobre el pecho, sosteniendo el cayado y el flagelo, los símbolos del poder real. En su cabeza llevaba la corona Atef, una corona blanca flanqueada por plumas de avestruz. Era un dios sereno. En las pinturas, su expresión era siempre tranquila, casi inmóvil, con los ojos levemente entrecerrados como si estuviera contemplando algo muy profundo y muy lejano. No había urgencia en su figura, no había agitación. Era la imagen misma de la permanencia y de la dignidad. Y entonces llegó Set. Set era el hermano de Osiris y era muy diferente a él. Set era el dios del caos, del desierto, de las tormentas y de lo imprevisible. Lo representaban con un cuerpo humano y una cabeza que los egipcios llamaban la cabeza del animal Set. Un animal que nunca nadie ha podido identificar con precisión, con orejas largas y rectangulares y un hocico curvo. Set era el rojo, el color de la arena estéril del desierto. Era la fuerza que se opone al orden, la entropía que deshace lo que el orden construye. Los egipcios no veían a Set como un dios puramente malvado, al menos no siempre. En algunas épocas y en algunas regiones, Set era venerado y respetado, porque el caos también tiene su función en el universo. Pero en la historia de Osiris, Set representa la traición y la ruptura del orden, y es el motor de uno de los mitos más importantes y más hermosos de toda la mitología egipcia. La historia dice que Set sentía envidia de su hermano Osiris. El reino, la bondad universal que todos le demostraban, la tierra fértil que obedecía a Osiris, todo eso encendía en Set una envidia sorda y constante. Y así, en un momento que los textos describen solo vagamente, Set mató a Osiris. En la versión más conocida, Set engañó a Osiris para que entrara en un cofre hecho a su medida exacta, y luego selló el cofre y lo arrojó al Nilo. El cofre flotó río abajo hasta llegar al mar, y fue arrastrado por las corrientes hasta las costas de Biblos, en lo que hoy es el Líbano. Allí el cofre quedó atrapado entre las raíces de un árbol que creció sobre él, y el árbol creció tanto y tan fuerte que el rey de Biblos lo cortó para hacer una columna de su palacio, sin saber que dentro de ese tronco de madera estaba el cuerpo del rey de los dioses. Esta imagen tiene algo muy íntimo y muy extraño a la vez. El dios más importante del mundo, encerrado en madera, dentro de una columna de un palacio, extranjero mientras la vida sigue a su alrededor sin saber que está ahí. Es una imagen de vulnerabilidad que los egipcios guardaban en su memoria religiosa con mucho cuidado. Y mientras tanto, Isis buscaba. Isis. La diosa que no se rinde Isis era la esposa de Osiris y también su hermana, porque los dioses egipcios eran una familia, y las relaciones entre ellos seguían las reglas de esa familia. Era la diosa de la magia, la más poderosa de todos los hechiceros, la que conocía el nombre secreto de Ra, el que le daba poder sobre todas las cosas. Era representada como una mujer de gran belleza, con un tocado en forma de trono, y a veces con alas de buitre extendidas a los lados del cuerpo. Cuando Osiris murió o desapareció, Isis no se quedó quieta. Salió a buscarlo, y esa búsqueda la llevó por todo el mundo conocido. Viajó por las orillas del Nilo preguntando a todos los que encontraba. Cruzó el mar. Llegó a Biblos y se instaló en el palacio del rey sin revelar quién era, trabajando como nodriza de la reina, hasta que finalmente descubrió el secreto de la columna donde estaba el cuerpo de su esposo. La imagen de Isis buscando a Osiris era una de las más poderosas de la religión egipcia.
Los sacerdotes la recreaban en rituales anuales que duraban días, procesiones solemnes por las orillas del Nilo, donde las mujeres lamentaban la pérdida del dios y buscaban simbólicamente su cuerpo. Era un rito de duelo colectivo que al mismo tiempo prometía la renovación, porque todos sabían cómo terminaba la historia. Isis encontró el cuerpo de Osiris y lo llevó de vuelta a Egipto. Pero Set descubrió lo que había hecho, y en un acceso de furia tomó el cuerpo de Osiris y lo cortó en 14 pedazos que esparció por todo Egipto. Y Isis volvió a buscar. Esta vez buscó los pedazos del cuerpo de su esposo, uno a uno, recorriendo el país de extremo a extremo. Y en cada lugar donde encontraba un pedazo, construía una tumba o un templo para honrarlo. Por eso, decían los sacerdotes egipcios, había tantos santuarios a Osiris por todo el país, cada uno guardando simbólicamente una parte del dios. Cuando Isis hubo encontrado todos los pedazos, los reunió y los envolvió en vendas de lino, creando así la primera momia. Y con su magia, con la fuerza de su amor y de su poder, devolvió la vida a Osiris temporalmente, lo suficiente para que entre los dos concibieran a Horus, el hijo que vendría a vengar a su padre y a restaurar el orden del mundo. Después de eso, Osiris no podía permanecer en el mundo de los vivos. Era un ser que había muerto, y el mundo de los vivos pertenecía a los vivos. Así que Osiris descendió al inframundo, al reino de los muertos, y se convirtió en su rey eterno, sentado en su trono en las profundidades de la tierra, juzgando a las almas de los muertos con la misma serenidad con la que había gobernado el mundo cuando estaba vivo. Los egipcios encontraban en esta historia una promesa profunda. Si Osiris había muerto y había regresado, aunque fuera en una forma diferente, entonces la muerte no era el final de todo. Era una transición, era un cambio de forma. El cuerpo podía morir, pero el alma, el Ba y el Ka en términos egipcios, podía continuar, podía viajar, podía encontrar su lugar en el orden eterno del universo. Esa promesa era el corazón de la religión egipcia. Y durante más de 3000 años, esa promesa fue lo que llevó a los egipcios a construir pirámides y tumbas elaboradas, a embalsamar los cuerpos con tanto cuidado, a llenar las tumbas de ofrendas y de textos sagrados, a rezar y a hacer rituales y a mantener viva la memoria de sus muertos. Todo comenzaba con Osiris. Todo terminaba con Osiris. Y en el camino todo tenía sentido porque Osiris existía. Horus. El halcón del cielo Horus era el hijo de Isis y Osiris, y era también uno de los dioses más antiguos y más venerados de todo el panteón egipcio. Lo representaban como un halcón, o como un hombre con cabeza de halcón, con una corona doble que representaba el dominio sobre el Alto y el Bajo Egipto. Sus ojos eran el sol y la luna, y por eso cuando el sol se movía por el cielo, era el ojo derecho de Horus viajando en su arco diario. Horus creció en secreto. Isis lo escondió en los pantanos del delta del Nilo, en un lugar llamado Kemis, protegiéndolo de Set, que habría querido destruir al heredero de Osiris antes de que pudiera reclamar su trono. Los años de la infancia de Horus, ocultos en los juncos del delta mientras su madre lo protegía con su magia, son años que los textos describen con una ternura particular. Isis lo amamantaba y le contaba historias de su padre, y Horus crecía fuerte y determinado. Cuando fue adulto, Horus reclamó el trono de Egipto como heredero legítimo de su padre. Pero Set también lo reclamaba como el que había tomado el poder por la fuerza. Y así comenzó la larga disputa entre Horus y Set, que los textos describen como una serie de confrontaciones que duraron décadas, ante un tribunal de dioses presidido por Ra.
Las confrontaciones entre Horus y Set son a veces físicas, batallas en el cielo y en el río, y a veces son disputas legales ante el tribunal divino. En algunas historias, Set arranca el ojo de Horus, y ese ojo perdido y recuperado se convierte en uno de los símbolos más importantes de toda la cultura egipcia, el ojo de Horus, el Wedjat, el amuleto que representa la restauración y la protección. Al final, después de muchos episodios y mucho debate, los dioses reconocieron a Horus como el legítimo rey de los vivos. Set fue expulsado o relegado a un papel diferente, guardián de la proa del barco de Ra, protector del sol contra las fuerzas del caos que amenazaban cada noche durante el viaje nocturno. Y Horus se convirtió en el prototipo de todos los faraones. Cada rey de Egipto era Horus en la tierra, el halcón que gobernaba, el que mantenía el orden del mundo. Cuando un faraón moría, se convertía en Osiris, el rey de los muertos, y su sucesor, el nuevo faraón, se convertía en el nuevo Horus. Así la cadena nunca se rompía. Siempre había un Horus vivo y un Osiris muerto, y el ciclo del poder continuaba sin interrupción, como el ciclo del sol y de las estaciones. Anubis, el guardián de los muertos. Había un momento en la vida de cada egipcio que llegaba inevitablemente, sin importar quién fuera esa persona, sin importar si era un faraón o un campesino, un sacerdote o un soldado. Era el momento de morir. Y en ese momento, el primero en aparecer era Anubis. Anubis era el dios de los muertos y de la momificación, representado siempre como un hombre con cabeza de chacal, o a veces directamente como un chacal negro. Su piel era negra, el color de la tierra fértil, el color de la renovación. Sus ojos eran dorados y miraban siempre hacia adelante con una expresión que no era exactamente compasiva, pero tampoco era cruel. Era la expresión de alguien que cumple su función con una seriedad completa, porque su función es la más seria de todas. Los chacales eran animales reales en el Egipto antiguo. Se los veía merodeando por los cementerios en la oscuridad, y los egipcios, en lugar de temerles o intentar alejarlos, decidieron que ese comportamiento era sagrado. Los chacales cuidaban los muertos, a su manera. Y si cuidaban los muertos, entonces debían ser sirvientes del dios de los muertos. Anubis era el que guiaba las almas de los muertos en los primeros pasos de su viaje por el inframundo. Era el que supervisaba la momificación, y los embalsamadores llevaban máscaras de chacal durante el proceso, convirtiéndose temporalmente en avatares de Anubis. Era el que se paraba junto a la balanza del juicio y controlaba el pesaje del corazón. Porque en la concepción egipcia del más allá, el corazón era el lugar donde vivían todos los pensamientos, todas las emociones, todas las acciones de una vida. Cuando una persona moría, su corazón era lo que quedaba de toda su experiencia. Y ese corazón debía ser pesado. La sala del juicio era una de las imágenes más detalladas y más cuidadas de toda la mitología egipcia. La describían como una sala enorme con columnas de piedra, iluminada por una luz que no provenía de ningún lugar específico, pero que lo bañaba todo en una claridad suave y constante. En un extremo de la sala estaba el trono de Osiris, y a su lado estaban Isis y Neftis. A los lados de la sala estaban los 42 jueces, uno por cada domo o región de Egipto, cada uno responsable de un tipo específico de pecado. El alma del muerto, acompañada por Anubis, entraba en esa sala y era recibida por Thoth, el dios de la sabiduría y de la escritura que registraría todo lo que sucediera. Thoth, el escriba de los dioses. Thoth merece que nos detengamos en él con calma,
porque era uno de los dioses más fascinantes y más singulares de todo el panteón egipcio. Era representado principalmente como un hombre con cabeza de ibis, el pájaro de pico largo y curvo que vivía junto a los pantanos del Nilo. A veces también era un babuino, el animal que los egipcios observaban levantando las manos al amanecer como si adorara al sol naciente. Tot era el dios del conocimiento, de la escritura, de la luna, de la magia, del tiempo y de la sabiduría. Era el que había inventado los jeroglíficos, esa escritura sagrada que los propios egipcios llamaban Meduneter, las palabras de Dios. Era el que registraba el destino de cada persona. Era el mediador entre los dioses, el mensajero, el árbitro. Cuando Horus y Set disputaban ante el tribunal divino, era Thoth el que llevaba la cuenta y el que al final pronunciaba la decisión. En la sala del juicio de los muertos, Thoth estaba siempre presente, con su paleta de escriba en la mano y un papiro enrollado, listo para anotar el resultado del pesaje del corazón. Era el notario del más allá, el que daba fe de todo lo que sucedía, el que garantizaba que el proceso fuera justo y correcto. Los escribas del antiguo Egipto, esas personas que pasaban su vida aprendiendo y practicando los miles de signos de la escritura egipcia, consideraban a Thoth como su patrón y su protector. En las escuelas de escribas, que estaban siempre anexas a los grandes templos, los jóvenes aprendices comenzaban cada día con una oración a Thoth, pidiendo su guía y su inspiración. Copiaban los textos sagrados con un cuidado infinito, pasando horas y horas sobre el mismo párrafo, mojando el junco de escritura en el tintero negro y trazando los signos con una precisión que era también una forma de oración. Imagina uno de esos escribas trabajando en la luz de la mañana en el scriptorium de un templo. La sala es grande y fresca, con pequeñas ventanas altas que dejan entrar tiras de luz dorada. El suelo es de piedra pulida. El escriba está sentado con las piernas cruzadas sobre una estera, el papiro extendido sobre su regazo o sobre una tabla de madera. A su lado tiene su paleta con los 2 pozos de tinta, negro para el texto y rojo para los comienzos de sección. Trabaja en silencio, o quizás en voz baja, recitando las palabras mientras las escribe, porque escribir y pronunciar eran formas de hacer real lo que se escribía. Afuera, el patio del templo está lleno de sacerdotes que van y vienen en sus funciones. Los jardines tienen árboles de sicómoro y palmeras que se mecen con la brisa del mediodía. Huele a incienso y a flor de loto. Desde algún lugar lejano llega el sonido del Nilo, siempre presente, siempre el mismo, el sonido de fondo de toda la vida egipcia. Y el escriba trabaja, y cada signo que traza es un acto de devoción a Thoth. Maat, el orden del universo. Había una diosa en el panteón egipcio que era diferente a todas las demás. Una diosa que no tenía templos grandes ni rituales elaborados en su honor, pero que estaba absolutamente en el centro de todo lo que los egipcios creían y hacían. Su nombre era Maat. Maat era la diosa de la verdad, de la justicia, del orden cósmico, de la armonía. La representaban como una mujer con una pluma de avestruz en la cabeza, a veces simplemente como la pluma sola. Era abstracta en un sentido en que los otros dioses no lo eran. No era exactamente una persona que hacía cosas. Era más bien un principio, una forma de ser del universo, una cualidad que todo debía tener para funcionar correctamente. La idea de Maat era que el universo tenía un orden, y que ese orden era bueno, y que la función de todo, de los dioses, de los faraones, de los sacerdotes, de las personas comunes, era mantener ese orden y no perturbarlo. Cuando todos cumplían su función correctamente, el sol salía cada día.
El Nilo crecía en la época de vida, los cultivos prosperaban, la paz reinaba. Cuando el orden se perturbaba, el caos amenazaba con deshacerlo todo. En el juicio de los muertos, era la pluma de Maat la que se ponía en un platillo de la balanza frente al corazón del muerto. El corazón, que contenía todos los pensamientos y actos de una vida, debía pesar lo mismo que la pluma, que pesaba prácticamente nada. Si el corazón estaba cargado de injusticias, de mentiras, de crueldades, pesaría más que la pluma, y entonces Amit, la devoradota, un animal que mezclaba cocodrilo, hipopótamo y leona, se lo comería, y el alma dejaría de existir para siempre. Pero si el corazón era ligero, si la persona había vivido bien, si había dicho la verdad, si había sido generosa y justa, entonces el corazón y la pluma se equilibrarían en la balanza, y el alma sería admitida en los campos de juncos, en el paraíso egipcio. Esta idea del corazón ligero es una de las imágenes más hermosas que ha producido alguna religión. La bondad no como acumulación de méritos, sino como ausencia de peso. La vida bien vivida como algo que no carga, sino que aligera. Hathor y Bastet, las diosas de la alegría. No todos los dioses del antiguo Egipto eran figuras solemnes y remotas. Había también dioses de la alegría, de la música, del amor, del hogar, y dos de las más queridas eran Hathor y Bastet. Hathor era la diosa del amor, de la música, de la danza, de la belleza y de la alegría. La representaban como una mujer con cuernos de vaca que sostenían un disco solar, o directamente como una vaca. Era uno de los aspectos de la diosa madre, la que nutre, la que protege, la que celebra la vida. En los templos de Hathor, especialmente en el gran templo de Dendera, las paredes estaban cubiertas de relieves que mostraban músicos tocando instrumentos, bailarines en movimiento y celebraciones de toda clase. El templo de Hathor no era un lugar de recogimiento solemne, sino un lugar de alegría. Los devotos llegaban con flores y vino y música, y los rituales incluían cantos y danzas que honraban a la diosa. Hathor era también la diosa que recibía a los muertos. En las pinturas de las tumbas, ella aparecía a veces como una vaca que emerge de las colinas del oeste, el reino de los muertos, para dar la bienvenida a las almas recién llegadas. Era la misma diosa que celebraba la vida y la que recibía al final de ella. Hay algo muy consolador en esa continuidad. Bastet era la diosa gata, representada como una mujer con cabeza de gata doméstica, o directamente como una gata. Su centro de culto era Bubastis, en el delta del Nilo, y las fiestas en su honor eran, según el historiador griego Heródoto, las más alegres y concurridas de todo Egipto. La gente llegaba de todas partes en barcas, cantando y bailando durante todo el camino. Los gatos domésticos eran animales sagrados en el antiguo Egipto. No solo sagrados en teoría, sino completamente protegidos. Matar a un gato, incluso accidentalmente, podía acarrear consecuencias muy graves. Cuando un gato de la familia moría de muerte natural, la familia guardaba luto, se afeitaba las cejas y, si podía permitírselo, mandaba momificar el cuerpo del animal para que continuara existiendo en el más allá. Los gatos recibían esas atenciones porque eran útiles, protegían los graneros de las ratas y los hogares de las serpientes, pero también porque los egipcios veían en ellos cualidades que admiraban: la independencia, la elegancia, la calma, la capacidad de moverse entre la luz y la oscuridad con igual confianza. El viaje nocturno de Ra. Cada noche, cuando el sol se ponía en el horizonte occidental y el cielo se oscurecía sobre el desierto, Ra comenzaba su viaje. Era un viaje peligroso.
El sol debía cruzar el inframundo de oeste a este durante las 12 horas de la noche para poder emerger de nuevo al amanecer por el horizonte oriental. Y el inframundo no era un lugar tranquilo. Estaba lleno de puertas guardadas por serpientes y guardianes que debían ser persuadidos o vencidos con las palabras correctas. Estaba lleno de oscuridad y de amenazas que el sol, debilitado por el esfuerzo del día, debía superar. Los egipcios describían este viaje con un detalle extraordinario en los textos que decoraban las tumbas reales, como el libro del Amduat, el libro de lo que está en el inframundo. Cada hora de la noche tenía su propia sección, con sus propios peligros, sus propios guardianes, sus propias reglas. Ra viajaba en una barca, la barca de los millones de años que atravesaba las aguas subterráneas del inframundo. A bordo de la barca viajaban otros dioses que lo ayudaban y protegían. Tot estaba allí con su sabiduría. Maat estaba allí con su pluma, garantizando que el viaje se hiciera conforme al orden del universo. Y en las horas más oscuras del viaje, en la región más profunda del inframundo, Ra se encontraba con Apophis. Apophis era la serpiente del caos, una criatura enorme cuyo cuerpo llenaba los corredores del inframundo. Era la negación de todo orden, la encarnación del caos que siempre amenaza con devorar al universo. Cada noche Apophis intentaba devorar al sol y poner fin a todos los ciclos, a toda la vida, a todo el orden del mundo. Y cada noche Ra y sus compañeros vencían a Apophis. La serpiente era atada, cortada, repelida. El sol continuaba su viaje, y al amanecer Ra emergía de nuevo por el horizonte oriental, rejuvenecido, resplandeciente, listo para otro día. Los sacerdotes en los templos realizaban rituales nocturnos para ayudar a Ra en su viaje. Quemaban incienso, recitaban encantamientos, maldecían a Apophis en nombre del sol. Creían que sus acciones tenían un efecto real sobre el resultado del viaje nocturno, que sin sus oraciones y sus rituales el sol podría no regresar. Es una imagen que resulta profundamente reconfortante, pensándola bien. Que cada noche en la oscuridad más profunda había una batalla que siempre se ganaba, que cada amanecer era una victoria, que el orden siempre prevalecía sobre el caos, aunque tuviera que hacerlo de nuevo cada día. La vida junto al Nilo. Antes de continuar con los grandes mitos y los grandes dioses, vale la pena detenernos un momento en algo más pequeño y más cercano. Vale la pena imaginar la vida cotidiana de las personas que vivían en el antiguo Egipto, las personas que rezaban a estos dioses y construyeron estos templos y creyeron estas historias durante 3000 años. Imagina una ciudad egipcia a orillas del Nilo hace 3000 años. No es una ciudad como las que conocemos. Las calles son estrechas y sin pavimentar, de tierra apisonada que el viento esparce en finas nubes de polvo durante el verano. Las casas están construidas de ladrillos de adobe, esa mezcla de barro y paja que se seca al sol y se convierte en un material sorprendentemente resistente y fresco. Las paredes son gruesas para protegerse del calor y las ventanas son pequeñas y están orientadas para atrapar la brisa del norte, que sopla casi constantemente desde el Mediterráneo hacia el sur. Las casas de las personas más modestas son pequeñas, pero no miserables. Tienen 2 o 3 habitaciones en la planta baja y a veces una terraza en el techo donde la familia duerme en las noches más calurosas, bajo las estrellas. Las cocinas son espacios sencillos con un horno de barro y estantes donde se guardan jarras de cerámica llenas de aceite, grano, cerveza, dátiles. El olor de una cocina egipcia es una mezcla de pan recién cocido, aceite de sésamo, cebolla y el humo de la madera quemada.
La cerveza era la bebida cotidiana del Egipto antiguo. No era exactamente como la cerveza moderna, era más espesa, más nutritiva, y se tomaba a través de un tubo de caña para filtrar los sólidos que quedaban en la fermentación. Niños, adultos, trabajadores, sacerdotes, todos bebían cerveza. Era más segura que el agua en muchos lugares, y era parte de la ración diaria que recibían los trabajadores que construían los grandes monumentos del Estado. El pan era igualmente fundamental. Se hacía de emmer, un tipo de trigo antiguo, y los panes eran planos o redondos, cocidos en el horno de barro o directamente sobre las brasas. En las cocinas de los templos donde se preparaba comida para ofrecerla a los dioses y luego distribuirla entre los sacerdotes, los hornos trabajaban toda la mañana, y el olor del pan horneándose se mezclaba con el del incienso que ardía en los altares. Las personas se levantaban temprano, antes de que el sol estuviera demasiado alto. Los campesinos salían a sus campos cuando el aire todavía era fresco, antes del amanecer, y trabajaban las horas más productivas de la mañana antes de que el calor del mediodía los obligara a buscar la sombra. Los artesanos, los carpinteros, los tejedores, los alfareros abrían sus talleres en la madrugada y trabajaban con la luz del sol que entraba por las puertas abiertas. El Nilo era el corazón de todo, no solo como fuente de agua y de fertilidad, sino como vía de comunicación. Por el río viajaba casi todo lo que necesitaba moverse de un lugar a otro: grano, piedra, madera, tejidos, personas. Las barcas de papiro, hechas de haces atados de la caña que crecía abundantemente en las orillas, eran el vehículo más común. Las barcas de madera, más grandes y más caras, transportaban las cargas pesadas y a las personas importantes. Por la noche las ciudades se apagaban lentamente. Las personas tenían lámparas de aceite, pequeños recipientes de cerámica con una mecha de lino empapada en aceite de ricino o de lino. Su luz era suave y amarilla, suficiente para moverse por la casa, pero no para leer ni para trabajar con detalle. La oscuridad llegaba pronto después del atardecer y la mayoría de las personas se acostaban cuando el sol se ponía o poco después. Pero antes de dormir, en las noches cálidas, las familias se sentaban juntas en la terraza o en el patio de la casa. El aire se había enfriado un poco. El cielo estaba lleno de estrellas de una manera que hoy en día solo es posible ver lejos de cualquier ciudad. La Vía Láctea era visible como una banda de luz suave que cruzaba el cielo de extremo a extremo, y los egipcios la llamaban el Nilo Celestial, el río de leche que corría por el cuerpo de Nut. Y alguien contaba una historia. El abuelo, quizás, o el padre, o el sacerdote del templo cercano que a veces visitaba las casas del barrio. Contaba historias de los dioses, las mismas historias que hemos contado aquí esta noche. Historias de Osiris y Set, de Isis buscando a su esposo, de Horus y el halcón que vuela alto sobre el desierto. Las historias eran familiares, conocidas, repetidas muchas veces, pero eso no las hacía menos interesantes. Al contrario, su familiaridad era reconfortante. Cada vez que se repetían, el oyente encontraba en ellas algo nuevo, algún detalle que antes no había notado, alguna resonancia con su propia vida que antes no había sentido. Y así, bajo las estrellas del desierto, con el Nilo moviéndose silencioso en la oscuridad cercana, las personas del antiguo Egipto se dormían con las historias de sus dioses resonando todavía en su mente. Las pirámides, las montañas de eternidad. Las pirámides son probablemente la imagen más reconocible de todo el antiguo Egipto y también la más difícil de comprender en toda su magnitud. Piensa en esto.
La Gran Pirámide de Giza fue construida alrededor del año 2560 antes de nuestra era. Eso significa que tiene más de 4500 años. Es tan antigua que cuando los propios egipcios del tiempo de Tutankamón, hace unos 3300 años, miraban las pirámides de Giza, estas ya eran para ellos monumentos antiquísimos, reliquias de un pasado remoto y casi mítico. Las pirámides son tan viejas que la distancia temporal entre nosotros y la era de Tutankamón es menor que la distancia entre Tutankamón y la construcción de las grandes pirámides. Esa perspectiva es un poco mareante si se piensa demasiado en ella. Pero en la noche, cuando no hay prisa y la mente puede flotar libremente, es también una perspectiva que produce una sensación de calma muy particular. Todo lo que parece urgente e importante hoy existirá durante 4500 años sin que nadie lo recuerde. Y sin embargo las pirámides siguen ahí. Los egipcios construyeron las pirámides como tumbas para sus faraones. Pero eran mucho más que tumbas. Eran máquinas de eternidad. Cada aspecto de su diseño tenía un propósito religioso y cósmico. La forma piramidal recordaba al montículo primordial Ben-Ben, el primer trozo de tierra que emergió de las aguas del caos. La cima de la pirámide apuntaba hacia el cielo, hacia el sol, hacia el reino de los dioses. Los pasadizos interiores estaban orientados hacia estrellas específicas para facilitar el viaje del alma del faraón muerto hacia el cielo. Pero las pirámides no se construyeron con esclavos azotados, como mucho tiempo se creyó y como las películas de Hollywood siguen repitiendo. Los trabajadores que construyeron las pirámides eran hombres libres, trabajadores del Estado que cumplían un servicio obligatorio, pero que recibían salario en forma de grano, cerveza, aceite y tela. Vivían en campamentos organizados junto a las obras, con cocinas colectivas, hospitales rudimentarios y artesanos que reparaban sus herramientas. Los arqueólogos han encontrado los restos de esos campamentos, y la imagen que emerge de ellos no es la de una esclavitud brutal, sino la de una obra pública enorme pero organizada, donde decenas de miles de personas trabajaban juntas en algo que consideraban sagrado. Construir la tumba del faraón era servir al Dios viviente, era participar en el mantenimiento del orden cósmico. No era exactamente lo que nosotros entenderíamos por trabajo voluntario, pero tampoco era el horror que las películas han imaginado. Por las noches, los trabajadores de las pirámides dormían en sus barracones, cansados por el esfuerzo del día, pero probablemente bien alimentados y con el sentido de estar haciendo algo que importaba. Y sobre ellos, el cielo del desierto era el mismo que veían los sacerdotes en los templos y los faraones en sus palacios. Infinito, lleno de estrellas, con el cuerpo de Nut extendiéndose de horizonte a horizonte. En el interior de las pirámides y de las tumbas reales, en las paredes de las cámaras funerarias, estaban escritos los textos de las pirámides, los textos religiosos más antiguos que se conocen. Son oraciones y encantamientos y declaraciones del alma del faraón difunto, pidiendo paso por las puertas del cielo, afirmando su identidad divina, recitando los nombres de los dioses que debe conocer para poder avanzar en su viaje. Leerlos es una experiencia extraña y hermosa. Son textos escritos hace 4500 años, y sin embargo hay en ellos algo que todavía resuena, algo que habla de las preguntas más antiguas y más permanentes que los seres humanos se han hecho. ¿Qué soy yo? ¿A dónde voy cuando muera? ¿Hay algo más allá de este cuerpo y de este día? Los egipcios tenían respuestas para esas preguntas.
no las mismas respuestas que otras culturas han dado, pero respuestas elaboradas con mucho cuidado y mucha belleza, y sostenidas con una convicción que duró 3000 años. El inframundo. El viaje eterno. Llegamos ahora al lugar más silencioso y más misterioso de toda la mitología egipcia. Llegamos al inframundo, al Duat. El Duat no era exactamente lo que los occidentales entienden por un infierno. No era principalmente un lugar de castigo. Era el camino que debía recorrer el alma después de la muerte. Un camino lleno de regiones y puertas y guardianes, pero también de belleza y de promesa al final del recorrido. Los egipcios creían que cada persona tenía varios elementos espirituales distintos. El Bao era algo parecido a lo que nosotros llamamos el alma, la esencia de la persona, lo que la hacía ser quien era. El Ka era algo diferente, más parecido a la fuerza vital, a la energía que animaba el cuerpo. El Ak era la forma que tomaba el espíritu una vez que había superado el juicio y había sido transformado en un ser espiritual pleno. Cuando una persona moría, el Ba abandonaba el cuerpo, pero necesitaba tener un cuerpo al cual regresar. Por eso era tan importante la momificación. Si el cuerpo era destruido, el Ba no tenía lugar donde descansar. Por eso los egipcios invertían tanta energía y tanta riqueza en preservar los cuerpos de sus muertos, envolviéndolos en kilómetros de vendas de lino, cubriéndolos de resinas y aceites aromáticos, protegiéndolos con capas de sarcófagos cada vez más elaborados. El proceso de momificación era muy largo. 70 días era el tiempo estándar para un proceso completo. Durante esos 70 días, los embalsamadores trabajaban sobre el cuerpo con una combinación de precisión médica y devoción religiosa, recitando oraciones mientras realizaban sus tareas, llevando máscaras de Anubis en los momentos más sagrados del proceso. El corazón, que era la sede de la persona, se dejaba siempre en el cuerpo. Pero otros órganos, el estómago, el hígado, los pulmones y los intestinos, se retiraban y se guardaban en 4 vasijas especiales llamadas vasos canopos, cada una protegida por uno de los hijos de Horus. Una vez terminada la momificación, el cuerpo era llevado a su tumba en una procesión solemne. La familia y los amigos seguían el cortejo lamentando su pérdida. Sacerdotes recitaban oraciones. Los bienes más preciosos del difunto lo acompañaban para que pudiera usarlos en el más allá. Y luego comenzaba el viaje real. El alma descendía al Duat y comenzaba su recorrido por las 12 regiones del inframundo. En cada región había guardianes que debían ser persuadidos con las palabras correctas. Palabras que el difunto había aprendido gracias a los textos escritos en las vendas de la momia o en el papiro del libro de los muertos que se colocaba en la tumba. El libro de los muertos no era exactamente un libro en el sentido moderno. Era una colección de encantamientos y de instrucciones para el viaje por el inframundo, escritos en papiro y a veces en las vendas mismas de la momia. Cada encantamiento servía para algo específico, para abrir una puerta, para responder a un guardián, para vencer a un enemigo. Quien conocía los encantamientos correctos podía navegar el inframundo con éxito y llegar al juicio final. Y en el juicio final, la balanza de Anubis, el corazón frente a la pluma de Maat. El alma pronunciaba la declaración de inocencia, un texto largo que comenzaba con la frase «He hecho esto, no he hecho aquello», negando haber cometido una lista de infracciones. No era exactamente una confesión de culpas, sino una declaración de lo que el alma había hecho bien. Si el corazón era ligero, si la balanza se equilibraba, Tot lo anotaba, y Osiris desde su trono pronunciaba la sentencia.
El alma era admitida en los campos de juncos. Los campos de juncos eran el paraíso egipcio, llamado Aru en la lengua antigua. Era descrito como una tierra semejante a Egipto, pero perfecta. Había un río, pero más claro y más tranquilo. Había campos de grano, pero más altos y más abundantes. Las familias podían reunirse allí con sus seres queridos que habían muerto antes. El trabajo existía, porque los egipcios no imaginaban una vida perfecta sin trabajo, pero era un trabajo que se hacía con facilidad y que producía abundancia sin esfuerzo. Era, en definitiva, la vida que los egipcios conocían, pero sin dolor, sin hambre, sin separación, sin muerte. Y cuando el alma llegaba allí, cuando cruzaba el último umbral y entraba en ese paisaje de paz eterna, el viaje habrá terminado. El alma se habría convertido en un Ak, un espíritu transformado, una estrella en el cielo nocturno que brilla para siempre en el cuerpo de Nut. Los grandes faraones. Dioses en la tierra. Ninguna discusión de la mitología egipcia estaría completa sin detenernos en los faraones, porque en el antiguo Egipto la línea entre la mitología y la historia era muy tenue. Los faraones no eran solo reyes en el sentido político, eran dioses vivientes, manifestaciones de Horus en la tierra, hijos del sol. Ramsés II, al que los historiadores llaman el Grande, gobernó durante 66 años, desde aproximadamente el año 1279 hasta el 1213 antes de nuestra era. Es uno de los faraones más conocidos de la historia, en parte por la extensión de su reinado, en parte por la cantidad de monumentos que mandó construir, y en parte porque se tomó la libertad de reescribir algunas batallas en su favor con una generosidad que los historiadores modernos encuentran entretenida. Lo que nos interesa esta noche es la imagen que Ramsés proyectó de sí mismo como divinidad viviente. En los templos de Abu Simbel, que mandó tallar directamente en la roca de una montaña de Nubia, hay 4 estatuas colosales de Ramsés sentado, cada una de 20 metros de altura, que custodian la entrada del templo. Dentro, las paredes están cubiertas de relieves que muestran a Ramsés en batallas gloriosas, en ceremonias religiosas y siendo honrado por los dioses como uno de ellos. Esta identificación entre el faraón y los dioses no era solo propaganda política, aunque sin duda tenía ese componente. Era también una creencia genuina, compartida por el rey y por sus súbditos. El faraón era el intermediario entre los dioses y los hombres. Era el que mantenía el equilibrio de Maat en la tierra. Sin el faraón, el mundo caería en el caos. Tutankamón es quizás el faraón más famoso del mundo moderno, no por lo que hizo en vida, porque murió muy joven y su reinado fue breve, sino por la extraordinaria casualidad de que su tumba sobrevivió casi intacta hasta que Howard Carter la descubrió en 1922. Los tesoros que contenía esa tumba, incluyendo la máscara de oro del joven faraón, dan una idea de la riqueza y la sofisticación artística del antiguo Egipto en su apogeo. La máscara de Tutankamón, con sus ojos de vidrio oscuro y su expresión serena, su oro resplandeciente y su incrustación de lapislázuli, es al mismo tiempo una obra de arte, un objeto religioso y un retrato de un joven que murió hace 3.300 años. Mirándola, uno tiene la extraña sensación de estar mirando a través del tiempo, de estar en contacto con algo que pertenece a un mundo completamente diferente al nuestro y sin embargo reconocible. Neftis y Sobek, los dioses del borde. En el panteón egipcio había dioses que vivían en los márgenes, en los bordes del mundo conocido, en los lugares donde el orden se encontraba con el caos.
Neftis era la hermana de Isis y Osiris, y también la hermana y esposa de Set. Era una diosa de transición que vivía entre los mundos, entre los vivos y los muertos. Cuando Osiris murió, fue Neftis quien se unió a su hermana Isis en el lamento y en la búsqueda. A pesar de estar casada con Set, el asesino de Osiris, su lealtad estaba con su familia y ayudó a Isis en todos sus esfuerzos de recuperar y resucitar a Osiris. Neftis representaba lo que estaba oculto, lo que no era visible, el lado nocturno de las cosas. Era el complemento necesario de Isis, que representaba lo que se manifestaba en el día. Juntas, las dos hermanas formaban una unidad, como el día y la noche, como la vida y la muerte, como lo visible y lo invisible. Sobek era el dios cocodrilo, representado como un hombre con cabeza de cocodrilo, o directamente como un cocodrilo sobre un altar. Su centro de culto principal estaba en Kom Ombo y en Fayum, regiones donde los cocodrilos eran abundantes en el Nilo. Los cocodrilos eran animales temibles en el antiguo Egipto, capaces de arrastrarse silenciosamente desde las orillas del río y atacar sin previo aviso. Y sin embargo, los egipcios los veneraban, los alimentaban en los estanques sagrados de los templos, los adornaban con joyas, los momificaban cuando morían. Temer a algo y adorarlo son respuestas que pueden coexistir, especialmente cuando lo que se teme es poderoso y está más allá del control humano. Sobek era el dios de la fertilidad del río, de la fuerza bruta de las aguas del Nilo, de la energía que hace crecer todo junto a las orillas. Era también un dios protector, cuya ferocidad podía dirigirse en beneficio de sus devotos tanto como en su detrimento. Sekhmet y Ptah. Los señores de Memphis fue durante mucho tiempo la capital del antiguo Egipto, la ciudad más grande e importante del país, y en Memphis vivían dos dioses que forman una pareja muy interesante. Ptah era el dios creador de Memphis, el artesano divino, el que da forma a las cosas. Lo representaban como una figura completamente envuelta en ropas blancas, como una momia, con solo las manos libres sosteniendo un cetro. Su cabeza era calva y sin atributos animales, algo inusual entre los dioses egipcios. Era el patrón de todos los artesanos, los escultores, los carpinteros, los orfebres. Creó el mundo pensándolo y luego pronunciando su nombre, lo que lo hacía un dios del pensamiento y de la palabra al mismo tiempo. Sekhmet era su esposa, y era todo lo contrario de la placidez de Ptah. Era la diosa leona, representada como una mujer con cabeza de leona, feroz y terrible. Era la diosa de la guerra, de la enfermedad y también de la medicina, porque la misma fuerza que destruye puede curar si se dirige correctamente. Hay un mito sobre Sekhmet que es uno de los más oscuros, pero también de los más humanos de toda la mitología egipcia. Cuenta que Ra, el dios del sol, ya viejo y cansado de gobernar, descubrió que los hombres conspiraban contra él. Encolerizado, envió a Sekhmet a castigarlos. Sekhmet fue al mundo de los hombres y comenzó a matarlos con un furor que no tenía límite. Y cuando Ra, compadecido de la humanidad, quiso detenerla, descubrió que no podía. Sekhmet había entrado en un estado de furia que ya no escuchaba órdenes. La solución fue astuta. Los dioses prepararon miles de jarras de cerveza teñida con granadas para que pareciera sangre, y las derramaron en los campos durante la noche. Sekhmet, al despertar al día siguiente y ver lo que parecía un mar de sangre, bebió de él creyendo que era el resultado de su propia masacre. Bebió tanto que se emborrachó y se calmó, y así la humanidad fue salvada. Es un mito que los egipcios no contaban de manera sombría, sino casi con una sonrisa.
Los dioses también pueden exagerar. Los dioses también pueden ser detenidos por la astucia. Hay algo reconfortante en esa idea, que incluso las fuerzas más poderosas del universo tienen sus límites y sus vulnerabilidades. El legado, las historias que viajan a través del tiempo. Y así llegamos al final del gran tapiz de la mitología egipcia, ese tejido extraordinario de historias e imágenes y dioses y rituales que una civilización mantuvo viva durante más de 3000 años. 3000 años es una duración que cuesta imaginar. La civilización egipcia duró más que cualquier otra en la historia de la humanidad. Comenzó aproximadamente en el año 3100 antes de nuestra era con la unificación del país bajo el primer faraón, y continuó con cambios y transformaciones, pero con una extraordinaria continuidad cultural hasta finales del siglo IV de nuestra era, cuando el último sacerdote trazó los últimos jeroglíficos en las paredes del templo de Filé. Durante todo ese tiempo, Ra salió cada mañana y fue adorado. Osiris reinó en el inframundo y prometió a los muertos un camino hacia la eternidad. Isis desplegó sus alas sobre sus devotos y los protegió con su magia. Anubis guió las almas de los muertos por los corredores del Duat. La pluma de Maat se balanceó en la balanza del juicio. Y las pirámides permanecieron. Siguen permaneciendo. Silenciosas en el desierto, sin preguntas ni respuestas ya, solo presencia. Solo piedra y tiempo, y la memoria de todo lo que una vez significaron. Cuando los griegos llegaron a Egipto en la época de Alejandro el Grande, quedaron fascinados por lo que encontraron. Los filósofos griegos viajaron a Egipto a aprender de los sacerdotes egipcios, y las ideas que llevaron de vuelta a su mundo influyeron profundamente en el pensamiento occidental. Platón escribió sobre Egipto. Heródoto describió sus costumbres con admiración y a veces con incomprensión. Los romanos adoptaron el culto de Isis y Osiris y los llevaron a todos los rincones de su imperio, hasta Bretaña, hasta el Rin, hasta las orillas del Danubio. Isis en particular se convirtió en uno de los cultos más extendidos del mundo mediterráneo antiguo. Su imagen, la de la madre que llora a su esposo muerto y cuida a su hijo divino, resonó profundamente en culturas muy diferentes de la egipcia, y algunos historiadores han visto en ella ecos que llegaron hasta las representaciones de la Virgen María en el cristianismo temprano. En el mundo moderno, la fascinación por el antiguo Egipto no ha disminuido. Desde que Champollion descifró los jeroglíficos en 1822, usando la piedra de Rosetta como clave, generaciones de arqueólogos y de estudiosos han trabajado para recuperar y comprender lo que los egipcios dejaron escrito. Y el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922 desencadenó una ola de entusiasmo por Egipto que todavía no ha terminado. Los museos del mundo guardan miles y miles de objetos del antiguo Egipto: estatuas, amuletos, papiros, joyas, herramientas, muebles, cosméticos, juegos de mesa, cartas de amor. Son los restos de una vida que se vivió con mucha plenitud hace miles de años y que todavía habla, todavía comunica algo, todavía produce en quien la encuentra esa sensación particular de estar en contacto con algo muy grande y muy profundo. Los mitos egipcios siguen viajando. En películas, en novelas, en obras de arte, en tatuajes y en amuletos que la gente lleva alrededor del cuello, el ojo de Horus sigue mirando, Anubis sigue guiando, Isis sigue extendiendo sus alas. Son imágenes que han demostrado tener una durabilidad extraordinaria, una capacidad de seguir resonando con algo fundamental en la experiencia humana mucho después de que la civilización que las creó haya desaparecido. Porque al final, lo que la mitología egipcia habla no es solo de cocodrilos sagrados y faraones divinos.
Habla de las preguntas que todos nos hacemos. Habla de lo que sucede cuando morimos. Habla de si nuestra vida tiene sentido y de si el universo tiene orden. Habla de si el amor es más fuerte que la muerte y de si hay algo más allá de lo que vemos. Habla de la lucha entre el orden y el caos, entre la bondad y la traición, entre el sol y la serpiente de la oscuridad. Son las mismas preguntas que los seres humanos nos hemos estado haciendo siempre, desde la primera vez que alguien miró el cielo nocturno y se preguntó qué eran todas esas luces, y si había alguien allí arriba que se acordara de nosotros. Cierre, el río que sigue. Y así, poco a poco, llegamos al final de esta noche. Las historias están contadas, los dioses han tomado sus lugares. Osiris reina en silencio en su trono del inframundo. Isis extiende sus alas sobre el mundo. Ra ha terminado su viaje nocturno y se prepara para amanecer. Anubis descansa junto a la balanza, esperando pacientemente. Tot ha cerrado su paleta de escriba y ha guardado el registro de esta noche, y las pirámides permanecen como siempre en el desierto. En este momento, en la oscuridad profunda de la noche egipcia, la luna las bañará con una luz suave y pálida, y sus sombras largas se extenderán sobre la arena en silencio. El viento del desierto pasará muy suavemente sobre sus superficies de piedra, el mismo viento que ha pasado sobre ellas durante 4000 años, y no hará ningún ruido que valga la pena mencionar. El Nilo seguirá moviéndose hacia el norte, lento y oscuro y tranquilo. Sus aguas reflejarán las estrellas del cielo en destellos breves y fragmentados. Alguna garza dormirá en una caña de la orilla con la cabeza escondida bajo el ala. Algún pez pasará silencioso entre las piedras del fondo. Y el río seguirá como ha seguido siempre, sin apresurarse, sin detenerse, con esa indiferencia digna y serena que le viene de millones de años de experiencia. Que ese río te acompañe esta noche. Que el sonido imaginado del agua sobre las piedras entre en tu sueño y te lleve despacio hacia aguas todavía más tranquilas. Que la imagen del cielo egipcio lleno de estrellas, con el cuerpo de Nut extendiéndose de horizonte a horizonte, sea el cielo que veas cuando cierres los ojos. Que los dioses del antiguo Egipto, esas figuras antiguas y solemnes y hermosas, hagan guardia tranquila desde sus templos de piedra mientras duermes. No hay prisa. No hay nada que resolver esta noche. Las preguntas pueden esperar al amanecer, como Ra espera en las aguas de Nun antes de emerger cada mañana. Y tú puedes descansar completamente, sin peso, sin preocupación, ligero como la pluma de Maat en la balanza del juicio. El sueño ya viene. Lo puedes sentir, como una marea tranquila que sube despacio, sin hacer ruido, sin ningún aviso dramático, simplemente llegando, simplemente cubriendo todo poco a poco con su agua suave y oscura. Deja que llegue. Las historias del antiguo Egipto han dormido bajo la arena durante siglos y pueden volver a dormirse ahora contigo. Todo puede descansar. Los dioses en sus templos, las momias en sus tumbas, los papiros en sus vasijas selladas, los jeroglíficos en sus paredes de piedra. Todo descansando, todo quieto, todo en su lugar, como siempre ha sido y como siempre será. Que duermas bien, que el Nilo te lleve suavemente, que la noche sea cálida y sin sueños malos, y que mañana, cuando Ra ascienda de nuevo por el horizonte oriental y su luz dorada toque el suelo y las plantas y los ríos y los techos de las casas, despiertes descansado, renovado, listo para otro día, como el sol, como siempre. Buenas noches.